¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La educación parvularia se define como aquella que se imparte a los niños entre 0 y 6 años. Todo el mundo sabe y hay consenso generalizado acerca de la importancia de esta educación inicial. Es el momento en que hay mayor conexión de neuronas, conexiones neuronales. Es el momento que a los niños se les puede inculcar valores como el respeto al prójimo, el respeto a la naturaleza. Es uno de los puntos más importantes para disminuir la brecha, la desigualdad, porque les va mejor en la educación básica, mejor en la educación media y posteriormente en la educación superior. Son aquellos que no marchan y que a veces están invisibilizados por razones políticas. Los recursos que se les asignan haría un aumento, pero la calidad es la misma proporcional al dinero que se ha entregado. Educación parvularia, lo más importante, la de aquellos que no marchan. Tema de hoy, panel de lujo, nota de contexto. Existe un consenso a nivel internacional que la etapa más importante en la vida de un niño en su educación es la etapa preescolar. Es en la educación inicial donde la estimulación temprana puede marcar la diferencia. Especialistas afirman que las desigualdades sociales comienzan en la educación preescolar, dado que la brecha en las capacidades que existen en la infancia, si persisten, se mantienen en la vida adulta. Es en ese momento cuando se adquieren las habilidades cognitivas, sociales y emocionales necesarias para el desarrollo futuro, principalmente habilidades como el autocontrol y la perseverancia. Estudios norteamericanos señalan que los programas de educación parvularios de calidad en sectores vulnerables modifican de manera significativa los ingresos futuros, las posibilidades de conseguir empleo, la tasa de criminalidad, el promedio de notas en la educación escolar, los resultados de mediciones de habilidades sociales y emocionales e incluso el coeficiente intelectual. Ahora bien, ¿cómo estamos en Chile en nuestra educación preescolar? El análisis estadístico de la OCDE advierte una gran deuda con nuestros niños. Tomando algunas cifras, el informe señala que nuestro país tiene una baja cobertura. Solo el 44% de los niños de 3 años asiste a un recinto educacional frente a países como Francia con un 98% de cobertura y a España con un 95%. La mayoría de los especialistas advierte que la distancia entre la matrícula chilena y el promedio de la OCDE solo podría ser superada en 30 años, considerando la actual tasa de crecimiento del país. Por otro lado, es vital no solo resolver la cobertura, sino también la calidad, que es la base para ir disminuyendo la brecha educacional entre los diferentes sectores socioeconómicos. Ante estos números, Chile pierde un tiempo precioso, ya que los niños entran tarde al sistema y esos años de ausencia son imposibles de recuperar. La dura realidad es que los niños no pueden esperar y nadie marcha por ellos. Para analizar la importancia de la educación inicial, cómo resolvemos la brecha en cobertura y de qué manera se ha hecho cargo o no la reforma educacional de esta etapa tan importante en la formación educativa, conversamos con nuestro panel en Actualidad Central. Tuvimos una partida diferente para un tema sumamente importante. Estamos junto a María Victoria Peralta, doctora en educación, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Bienvenida. Gracias, Pablo. Saludamos, partimos por las damas, usted no se me enoje. A Ariel Rosell, quien es psicóloga y directora ejecutiva de la Fundación Integra. Bienvenida. Y al diputado Alberto Robles, que es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, qué gusto saludarte. La última vez que vino, usted vino a hablar con nosotros acerca de reforma educacional. Hablamos de educación superior y nos puso los puntos sobre las i acerca de la importancia de la educación parvularia. Y nosotros le dijimos, vamos a hacer un programa de esto. Estábamos en deuda, no solo con usted, yo creo que con el público, con todos los papás que queremos que nuestros hijos vayan creciendo, con todos los abuelos que quieren que sus nietos vayan creciendo. Cuando llegamos acá, al maquillaje, usted al tiro me corrigió. Me dijo, Pablo, no es preescolar, es parvularia. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por una parte, porque el concepto en Chile, desde el punto de vista legal, desde la Constitución de la República, es parvularia. ¿Por qué no preescolar, prebásica o todos los pre que se les ponga? Porque técnicamente el concepto de educación parvularia, ¿cierto?, te habla de, reconoce los primeros 6 años de vida como una etapa que tiene un valor en sí, por el desarrollo y los aprendizajes que logran los niños. Cuando decimos solamente que es pre, estamos valorando que es preparatorio para lo que viene adelante, pero lo que nos interesa es que en estos primeros 6 años se desarrollen los niños plenamente, sean felices desde todo punto de vista, tengan un gran bienestar
y desarrollen y aprendan lo que se desarrolla en esa etapa. O sea, en el fondo que este periodo sea autoconclusivo en sí. Tiene y que un valor en sí. Claro, y no que quede abierto al segundo paso. Claro, porque esa es la importancia, es preparatorio, te diría yo, para la vida entera, pero para vivir muy bien la etapa en que están los niños. Para ti, Uriel, ¿cuál es describir el por qué es importante esa etapa de la vida? Te lo pregunto no solo como directora de la Fundación, sino también en calidad de psicóloga. Sabemos que es importante. ¿Por qué? Sí, bueno, coincido con lo que plantea Victoria, de que en esta primera etapa lo más importante es el desarrollo de habilidades para la vida en los niños y niñas que asisten a jardines infantiles y en los que no asisten. Ellos desarrollan estas habilidades indistintamente de buena forma o mala forma. Y por lo tanto ahí la idea de que vayan a un jardín infantil o a una sala cuna es orientar su desarrollo y su aprendizaje. ¿Por qué es decisiva para la vida adulta? Porque se dice, es sumamente decisiva para la vida adulta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, desarrollan estas habilidades para la vida, entendiendo por habilidades para la vida todas aquellas que tienen que ver con su desarrollo socioemocional, emocional, cognitivo y personal. Y por lo tanto lo que pasa en esta primera etapa de vida es fundamental de cómo les va a ir más adelante también. En esta etapa nosotros estamos partiendo formando ciudadanos y ciudadanas, y eso es desde una concepción de sujeto de derecho. Los niños reconocemos en esta etapa también de vida que los niños son sujetos de derecho, y por lo tanto es en esta etapa de vida donde ellos tienen también una mayor plasticidad neuronal y por lo tanto absorben como una esponja todo aquello, ya sea en un jardín infantil o fuera de un jardín infantil. Y la opción de llevarlos a un jardín infantil precisamente es poder darle una intencionalidad a ese desarrollo y a esos aprendizajes. Ahora, diputado, el Estado ha estado en deuda en ese sentido. Y uno tiene la sensación desde afuera que esa deuda se debe literalmente a que los niños no marchan, en que los grupos de presión se han mirado mucho el ombligo, y me refiero principalmente a cierto grupo de estudiantes que marchan en las calles. Puede ser un grupo importante que visibilizaron un tema que era súper lógico, pero los niños no presionan políticamente. Yo diría que el Estado tiene unas deudas principalmente con la educación parvularia, y más que con la educación parvularia, con la sociedad chilena y con los chilenos del futuro. Mira, lo que han dicho es extraordinariamente importante. Antes de los 6 años, el potencial del ser humano prácticamente se genera en más del 90%. Cerebro, la ciencia hoy día la evidencia científica nos dice que el cerebro se desarrolla en términos de no solamente su capacidad neuronal, sino que en términos de todos sus conceptos: inteligencia emocional, la capacidad de sociabilidad, la capacidad de aprender a alimentarse bien. Es decir, los problemas que tenemos en las sociedades, si uno no los desarrolla, no los encamina en la primera etapa, después ya no. Entonces, evidente. Es en esta etapa donde tenemos que poner todos nuestros recursos. Yo creo que ahí tenemos un gran error como sociedad, y los políticos, sobre todo los que toman decisiones, yo creo que se equivocan. Claro, tú bien dices, escuchan a la calle, los ruidos que se hacen, quién presiona más, pero hay que tener política de Estado en largo plazo. Y las políticas que comenzó Eduardo Frei Montalva, ¿no, verdad?, con la Junge, ¿no, verdad? Es una política que, fíjate que a mi juicio el único salto que se ha dado en ese sentido fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno donde se creó el programa Chile Crece Contigo, que incluso lo llevamos a la ley, que es un tremendo programa, pero que no se le ha dado la continuidad adecuada, y que la educación yo creo que debe ser incorporada, pero plenamente en este sentido. Ahora, me ha tocado ver en la vida social que tiene uno, gente con cierto nivel de preparación incluso, que dice: oye, ¿tu hija no va al jardín? No, prefiero criarlo en la casa. Porque es redespierto. No, aparte que lo voy a llevar para puro que se enferme. ¿Qué pasa con un niño que se queda en la casa? Claro, porque podrá aprender a leer, podrá aprender ciertas cosas, pero hay un tema de socialización detrás de esto. Claro, bueno, yo diría primero habría que ver de qué etapa, ciclo de edad estamos hablando. 3 años. Porque en realidad, como educación parvularia abarca desde el nacimiento a los 6, en realidad el primer año de vida es un año complicado desde el punto de vista de la salud, del cuidado, etcétera.
¿no? Y por eso que me pareció muy adecuado el que tengamos un postnatal hasta los 6 meses. Y porque es una etapa muy frágil. En general los estudios recomiendan, fíjate que la incorporación del niño a una institución, lo cual no significa un programa de educación parvularia, porque hay programas de educación parvularia en el domicilio, con maestras itinerantes, con niños que van a un cierto lugar más cerquita, ¿no? Que a veces que una sala cuna que le queda más retirado, programas apoyados por radio, por televisión, o sea, hay 1000 opciones, porque lo que estamos hablando es el derecho del niño pequeño a la educación desde que nace, lo que no significa necesariamente sala cuna o jardín infantil. Entonces, volviendo a tu pregunta, primer año de vida, ¿no? La sala cuna es para atender a la madre que trabaja, pero yo, si tuviera la posibilidad de hacerlo, siempre ampliaría algunos programas no formales al primer año de vida para que ese niño que está en la casa pueda tener una mejor formación con otros medios, ¿no? Y existen en el país. Ahora, para los niños más grandes, el tema que tú estás diciendo, socialización, es importante, todo lo que es diálogo, expresión, creatividad con otro, desarrollar habilidades de todo tipo, ¿te fijas? Pero yo diría, educación parvularia no es solo jardín infantil o sala cuna. ¿Rol de la familia? Fundamental, el ladrillo así piramidal de lo que es la educación parvularia. Ellos son los primeros educadores. Nosotros tenemos el rol dado por la sociedad científico e institucional, ¿cierto?, de apoyar a la familia en eso, ¿no? Por eso que esos tipos de programas por los medios de comunicación son muy importantes. Sin ellos, nunca va a haber una buena educación parvularia de calidad. Oriel, corrígeme si estoy equivocado. Hace no mucho, uno iba a los jardines Integra y se destacaba mucho que el jardín era una guardería finalmente y que daba la posibilidad de que la mamá pudiera salir a trabajar. Ese era el enfoque. Estamos apoyando a las mamás de esa manera. Sin embargo, en el último tiempo, Integra, Junji y muchos otros jardines se han transformado en jardines infantiles, como corresponde. Sí. ¿Cómo se logró ese cambio y cómo se va a ir profundizando para dar calidad en los niños? No solamente tu fundación, sino que tu opinión a nivel nacional. Sí, mira, bueno, en general, en la educación parvularia, nosotros, más allá de lo que hoy día estamos discutiendo, tenemos un tremendo ejemplo. Tanto Junji, Integra, son instituciones que tienen una trayectoria de 45 años, 25 años respectivamente, y por lo tanto ahí hemos pasado de lo asistencial en el caso de Integra a lo educativo, y con una apuesta concreta de desarrollo de un país. Esto no es casual, esto en el caso de Integra son 25 años de desarrollo, habiendo pasado de ser FUNACO hoy día a ser una institución de educación parvularia, no solo a través de jardines infantiles y salas cunas, sino que también convencida de lo que dice Victoria, de que tenemos que llegar de una manera mucho más pertinente a las comunidades y escuchar esas comunidades educativas. Nosotros tenemos iniciativas desde hace muchos años como el Jardín sobre Ruedas para llegar a la comunidad donde hay poca población infantil y donde las familias todavía no están tan convencidas de llevar a sus hijos o de centrarnos en fortalecer también ciertas habilidades de crianza en la familia. Tenemos algunas iniciativas centradas en el desarrollo también socioemocional en algunos hospitales del país donde sabemos que los niños en una situación de hospitalización es tan importante también estar atentos a aquello que les va pasando. Algunas experiencias que no quisiéramos también en recintos penitenciarios, pero estamos llegando donde realmente el foco es el desarrollo integral de los niños. Hoy día estas iniciativas son iniciativas donde hemos avanzado sustantivamente, en mi opinión, en calidad. Calidad no solo es aquello que construimos un ladrillo, sino que calidad tiene que ver con que hayan espacios disponibles, ambientes educativos al alcance de los niños también, donde hayan equipamientos también pensados en los niños. Hemos estado escuchando la voz de los niños, como dice el diputado, coincidimos, esto es una apuesta mucho más integral donde un jardín infantil o una sala cuna u otra modalidad son espacios donde los niños van a aprender a relacionarse sin discriminación, son espacios de inclusión también. Si nosotros tuviésemos espacio y poder avanzar, y ese es el desafío que se ha puesto la presidenta,
y todos los gobiernos de concertación, nueva mayoría, es que nosotros avancemos en una perspectiva mucho más inclusiva. Esos cambios no se logran de un día para otro. Diputado. Son cambios profundos que efectivamente toman tiempo, y sí hemos tenido una visión también estratégica de la educación parvularia. Es un ejemplo, en educación parvularia hay jardines que son gratuitos, que cumplen estándares de calidad. Hoy día también tenemos una nueva institucionalidad y por lo tanto estamos cautelando todo eso. Diputado, una consulta. ¿De qué manera inciden los costos del dinero que tiene que invertir, no gastar, invertir el Estado en educación parvularia? Me explico. Estamos trabajando como país por aumentar la cobertura. Ojalá que ese aumento de cobertura también implique aumento de calidad. Tenemos un 44% de niños de en promedio de 3 años que asisten al jardín infantil. La OCDE, nuestra sagrada verdad, Gurú. nuestro gurú del termómetro OCDE, habla de además de un 70% y países que están en el 95% de asistencia. Entonces la pregunta es, ¿hay plata? Y si esa plata que existe como Estado, ¿cree usted que está bien enfocada? Porque a lo mejor, para que no con cosas, financiar universidad y gratuidad universal como loco en la educación superior es menos rentable socialmente que gastar a lo mejor un poquito menos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que el gran error que hemos cometido en este gobierno, y lo digo así abiertamente, fue comenzar la reforma educacional, y ahí el ministro Izaguirre tiene una gran responsabilidad en traspasar recursos públicos para simplemente cambiar recursos privados por público a través del fin al copago, etc. Yo habría puesto las plata aquí en educación parvularia, principalmente en educación parvularia, si ahí está el cambio. ¿Por qué se partió así? Yo creo que fue un error, tal vez, ¿no verdad?, por lo que tú decías al principio, la presión de grupo, etcétera. ¿Por razones políticas? Por razones políticas. Yo creo que aquí es donde hay que meter la plata. Estamos invirtiendo fuertemente. Pero disminuyó la cobertura. Pero mira, no, perdóname en términos de cobertura. inversión, corto y preciso. Tenemos 3 sistemas de Estado de entregar atención parvularia. Uno a través de Integra, otro a través de la JUNJI y otro a través de los BTF. Grave error en términos de mi mirada. Los BTF, ¿no verdad?, hoy día no entregan la misma calidad de educación. Son jardines por convenio, ¿no? Por convenio, que lo hacen los municipios. Se municipalizó la educación parvularia. Si tú pones los recursos, dándole mejor infraestructura, dándole mejor remuneración a las educadoras de párvulo, paréntesis, debiera ser la profesión mejor pagada de Chile, la educación parvularia, porque ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Si tú tienes tías bien pagadas, perdóname si les digo tías, bien pagadas, tendrías las mejores en ese sector. Y ahí es donde hacemos el cambio societario. Entonces, yo creo que usted que tiene la objetividad en esto, me explica la vuelta de comerciales. ¿Ya? ¿Cómo han dado la cobertura, el aumento que se ofreció? ¿Ha habido este aumento? No me conteste ahora. Bueno. Ajá. Pausa y ya estamos de vuelta. ¿Cómo se han creado las distintas constituciones que han regido en Chile? Las constituciones chilenas han sido redactadas por comisiones de juristas y políticos, siendo luego ratificadas por los ciudadanos o por representantes. Fui a preguntarle a los especialistas en educación parvularia, tal vez que saben más que todos nosotros acá. ¿Ah? Ahí está lo que nos respondieron los que saben de verdad educación parvularia. Sí, ¿Y por qué? Cuéntame. porque quiero compartir con el amigo, hacerle caso a la tía. Me gusta jugar en estos juegos. Sí, ¿Sí? ¿Y por qué? porque sí. ¿Pero qué te gusta del jardín? Dibujar y cantar, porque me gusta ¿Qué te gusta del jardín? hacer reírme y porque no anda con pintura con patineta. ¿Sí? ¿Y por qué te gusta? Porque creo
quiero compartir con los amigos. Sí, ¿Sí? ¿Y por qué te gusta? porque le quiere hacer cariño a la tía. Una palabra que se repite ahí es compartir. Sí. Es el punto de encuentro con los pares. Claro. ¿Ah? Y ahí hay uno que le quiere hacer cariño a la tía. El juego, el cariño, el amor, son las cosas que buscan los niños, ¿no? Jugar. Jugar. ¿Ah? Sí. Pero hay una valoración, porque hay niños, a mí me pasa con mi hija, que incluso mañana no va al jardín y quieren ir al jardín. Claro, ¿no? Eso es muy importante, un Y era tan indicador. flojo. Pero Pablo, yo quisiera agarrar un Sí, poco... el tema de la cobertura y la calidad creo que me lo... Ah, ya. Lo mismo que habíamos conversado. A ver, un poco el tema de cobertura, ¿no? Yo estaba viendo las últimas estimaciones, porque realmente lo último que sabemos es CACEN 2013 y no ha salido el CACEN de este año, así que todavía estamos ahí. Pero se estima más o menos que para este año estaríamos en un 52-53% de toda la población desde el nacimiento hasta los 6 años. Ahora, eso a nivel de América Latina, si comparamos con lo que señala UNESCO, es bueno, no es malo. En América Latina, desgraciadamente, las estadísticas son de 3 a 6 años, porque el ciclo de 0 a 3 hay un tema tremendo ahí, que uno lo reconoce en educativo, otros no, por eso no tenemos. Pero de 3 a 6 años el promedio es más o menos un 60%, salvo Cuba, que se nos escapa de toda pauta, porque es el único país del mundo que atiende casi el 100% de sus niños. Ahí hay una opción política muy clara, ¿no? Pero eso en cobertura. Pero ¿quiénes atienden los párvulos en Chile? O sea, ya sabemos, Integra con 78.000 niños, Junji con 175.000, un poquito más quizás, los municipios, que decía el diputado, con 130.000 niños, pero los que más atienden y que nunca se ponen sobre la mesa, y es donde yo quiero poner un poco el tema calidad, porque Junji Integra, incluso gran parte de los municipales, tienen un apoyo de sus instituciones bastante frecuente, intencionado por la calidad, es un ambiente protegido en el sentido que saben, son instituciones especializadas en el tema. Pero hay 278.000 niños en las escuelas, ¿cierto?, municipales, en las escuelas particulares subvencionadas, en lo que la gente mal se llama pre-kinder y kinder, niveles de transición y niveles medios. O sea, la mayor cantidad de niños atendidos en Chile en educación parvularia es en escuela. Y la escuela yo siento que está muy abandonada. Uno, porque no tienen ninguno de los apoyos que tienen las otras instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay supervisores, asesores que vayan a terreno a ver a las educadoras que están haciendo, a apoyarlas. Tema material didáctico, otro problema, ¿no? Tema coeficiente. Mira, tú sabes que uno de los indicadores con que se mide calidad en el mundo es el ratio, o sea, cantidad de niños por un adulto, ¿no? Y nosotros en eso, ya que estamos en la OCDE, ¿no?, tenemos uno de los, por ahí ya tengo el dato, uno de los más altos coeficientes de cantidad de niños por adulto. Llegan a 45. La ley de subvenciones, aún, lo cual ya es un sacrilegio total, te permite, ¿cierto?, que tengas hasta 45 niños por adulto. Verdad que no en todas las salas ocurre, como todo promedio. Pero yo sí he ido a escuelas donde hay 45 niños y una educadora de párvulos, con un técnico. Es harto difícil poder trabajar bien. ¿Y qué pasa? Y si está en escuela, el ambiente escolarizado te afecta y termina todo siendo un trabajo súper pasivo, súper escolarizado, y ese es el fenómeno de calidad, el problema que tenemos este minuto. Se llama sobreescolarización. O sea, niños en una presto ¿Y la tradicional. palabra cansancio? Cansancio, bueno. De la profe me refiero. Por supuesto, y ahí tienes otro tema. Esto que las educadoras de párvulos, ¿cierto?, todavía no hayan podido ser incorporadas a la carrera docente, que no tengan horas lectivas, que pasen toda su jornada frente a niños, ni un otro profesor lo tiene en Chile. Entonces, de alguien que se espera que esté receptiva, amorosa, inteligente, mediando cultura y todo lo demás, ¿no?, y que está con una cantidad de niños, pero además está todo el día trabajando, si es un ser humano. Y la formación de la profesora. Heterogénea. Hay muy buenas universidades, ¿no?, y formación de educadoras. Hay que pensar que Chile fue el primer país que tuvo a nivel universitario formación de educadores de párvulos en América Latina, ¿no?, que empezó en la Universidad de Chile en 1944 con Amanda Labarca, Matilde, o sea, don personajes, o sea, pero obviamente que en todo lo que ha sido la diáspora de las universidades, por llamarlo de alguna forma, hay de todo, bueno, regular y más o menos. Aunque casi todas, me preguntaba el diputado,
están acreditadas, porque han sido, aparte de la obligación, ¿no? Hay una obligación. Pero yo que hablo con mis colegas de las otras universidades, hay realmente una preocupación, pero tampoco ha habido necesariamente, y le digo, diputado, un apoyo a la formación de los académicos en las universidades. Hubo una época en que se entregaron unos recursos del ministerio, se llamaba el FIT, donde también se ayudaba a que los académicos se reciclaran, fueran a los centros de mayor discusión en el mundo sobre el tema, etcétera. O sea, el tema de la calidad tiene muchas aristas, ¿no? Y nosotros no estamos abordándolas todas, ¿no? María Victoria dijo algo que yo creo que es muy importante. Estamos en la discusión de nueva educación pública ahora en el Senado. Una de las cosas que yo planteé, incluso voté, distinto al resto y que el Ejecutivo tenemos una gran diferencia, es lo que acaba de decir ella. ¿Por qué tenemos educación parvularia en las escuelas? Para mí eso es escolarización del niño. Tenemos instrumentos, tenemos instituciones que son preparadas para educar a los párvulos. Integra, la Junji. ¿Por qué no dejamos la desmunicipalización de la educación parvularia en los jardines, en aquellos lugares, en aquellas instituciones que saben? Sin embargo, el gobierno en el proyecto lo coloca en los servicios locales de educación, donde va a seguir la escolarización, donde el director de ese servicio, de esa escuela, se va a preocupar de los niños mayores y no de los de 5 y 6 años. Entonces yo digo, ¿por qué si tenemos instituciones como Integra y como la Junji, no traspasamos de una vez por todas los BTF a la Junji? A Integra, yo hablo de una institución distinta, yo hablo de una sola institucionalidad. Junji, Integra, yo le pondría otro nombre. ¿No, verdad? La educación parvularia del futuro requiere una mirada distinta y hay que hacerlo ahora. Cada año que se pierde en tomar decisiones, como tú decías, son generaciones que se pierden. Sí, hay algunos elementos que podemos coincidir y recoger un poco las mejores prácticas de la institucionalidad que hemos tenido durante todos estos años en educación parvularia y que hoy día se concreta. No es casual el que contemos hoy día con una subsecretaría de educación parvularia que viene a definir y diseñar políticas. Eso es muy bueno. Y contar con una superintendencia, que también ya tenemos una nueva intendenta en educación parvularia. Y esto, si bien es cierto, se orienta también a la fiscalización, tiene que ver con que en cada uno de estos espacios logremos ciertos estándares para que los niños estén en ambientes protegidos, para que aprendan, para que nos podamos hacer cargo de las vulneraciones de derechos de los niños también en los jardines infantiles, para que ellos también puedan avanzar con una buena propuesta de transiciones también a las escuelas cuando ingresen a las escuelas. Hay avances concretos, los cambios en educación no son de un día para otro, nosotros podemos apostar a cambios efectistas, la presidenta no nos ha pedido eso, nosotros queremos cambios de largo plazo, cambios estructurales y por lo tanto hoy día estamos en las regiones dialogando, la Subsecretaría de Educación Parvularia está convocando Junji, Integra, BTF a diálogos sobre qué es lo que queremos que aprendan los niños, cuál es el concepto también de niño que queremos. Son definiciones de que cuando hablamos de calidad tienen que estar tremendamente puestas en la mesa. Y aquello que queremos, luego podemos mirar una institucionalidad. ¿Para qué vamos a desarmar aquello que hoy día sí está funcionando como Integra, como Junji? ¿Por qué no avanzamos en una propuesta, y ahí coincidimos, mucho más desconcentrada, descentralizada a los territorios? Y lo estamos haciendo. Le quiero preguntar, doctora, antes de irme a la pausa. ¿Ha servido, ha funcionado la superintendencia, la subsecretaría? No me conteste ahora. Siempre le dejo esa. Oiga, y quiero dejarle un tema puesto en la mesa para que no se nos vaya. Las escuelas de lenguaje. ¿Tanto niño tenemos con problemas de lenguaje? Raro, ¿ah? Es raro. Pausa y volvemos para saber lo que son las escuelas de lenguaje. Un buen negocio. ¿Es el poder constituyente originario? Es aquel donde el pueblo ejerce plenamente su soberanía para fundar un Estado o para sustituir un orden constitucional por otro.
Educación parvularia, su importancia. Y la pregunta que le tenía pendiente, doctora, era la efectividad de la subsecretaría y superintendencia de educación parvularia. No, yo creo, son instituciones que se están instalando, ¿cierto? Porque la subsecretaria está ¿desde cuándo? Desde comienzo, desde fines del año pasado. Imagínate, la superintendencia recién. O sea, es una institucionalidad que se está instalando, que todavía pienso que tiene pocos recursos, creo que hay que apoyarlas mucho más, ¿no? Que están haciendo bien el trabajo que están haciendo en cuanto a que reordenar el aparato legislativo, hacer reconocimiento, establecimiento, todo eso está bien. Lo que pasa es que aquí pienso que habría que tener una agenda corta con los temas estos de calidad que estamos diciendo, porque en 5 o 6 años, imagínate, cuando se instale la carrera docente para la educadora de párvulos, desde el 2018 al 2024, ¿cuántas generaciones más de párvulos van a haber pasado? Claro. ¿Y qué le vamos a decir? Mire, ¿estamos instalando la institucionalidad? No, tenemos que decir, hemos hecho cuántas cosas más. Como insisto, Junji integra bastante claro lo que hacen y hay cosas muy lindas que realmente hay que destacar. Pero falta, a mi modo de ver, recursos todavía y más equipos de trabajo y todo lo demás. La subsecretaria, fíjate que está haciendo una muy buena labor y yo celebro que el Ministerio en este periodo haya creado la subsecretaría, porque la tenía subsumida en la Subsecretaría de Educación. Y ahí no tiene poder, ninguno casi, porque de nuevo, en la subsecretaria, la ministra está preocupada de la educación superior, ellos marchan, de la educación escolar, se toman los liceos, la educación, ¿no, verdad? Sí. Pero los párvulos no, así que tengamos una subsecretaría, eso releva la marcha a los chupetes. Y estamos haciendo cosas concretas, o sea, hoy día se está dialogando en todas las regiones del país en torno a la actualización de las bases curriculares, que tú bien las conoces ahí, Victoria, de ir recogiendo lo mejor de lo que hemos hecho y también poder actualizarla. Hoy día también se están actualizando todas las orientaciones técnico-pedagógicas y los textos para pre-kinder y kinder en las escuelas. Estamos avanzando también hoy día en poder elaborar un marco de la buena enseñanza que sea específico, pertinente a un jardín infantil, a una sala cuna, que es distinto a uno de una escuela, porque los niños son más pequeñitos y requerimos otro tipo de definiciones en eso. También estamos con diálogos permanentes con educadoras y una propuesta para ir homologando las condiciones de remuneraciones de los vía transferencia de Junji respecto también a Integra. Cosas concretas que lamentablemente no salen este tipo de iniciativas en la prensa, y lo más importante es que estamos avanzando en una propuesta bien participativa con las comunidades educativas, que eso tampoco, por supuesto, no se muestra, donde cada uno de estos establecimientos está avanzando en propuestas educativas bien pertinentes para cada comunidad. Se levanta un proyecto educativo en un jardín que es de Bisbiri, distinto a un proyecto educativo en un jardín que es de La Pintana y distinto a uno que es de Puerto Natales. ¿Cómo se incorpora la familia? Bueno, coincidimos ahí con Victoria y lo hemos venido trabajando también. Son el primer, aquellos que tienen el primer rol en la educación. Un jardín infantil, una sala cuna no reemplaza el rol de la familia y por lo tanto nosotros ahí hemos aprendido a jardines puertas abiertas. Hoy día podemos con orgullo decir que un jardín público es un jardín donde tú acompañas a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, lo dejas en el aula, si quieres puedes estar un rato en sala con él, cosa que en algunos jardines privados eso no lo podemos hacer. A mí me ha pasado como mamá tener que dejarlo en la puerta. Y si quiero observar una experiencia educativa con mi hija no es posible. Hoy día en los jardines del sistema público las familias están llegando al aula, están participando de algunas experiencias, estamos hablando de los derechos de los niños y niñas. Educación parvularia es un espacio más allá solo de aprendizaje cognitivo. La educación parvularia hoy día está en un marco de que toma todo aquello que también hemos venido haciendo del Chile Crece Contigo. Estamos trabajando de manera bastante colaborativa también con Junaep, con Salud, en un jardín infantil, una sala cuna hoy día público. Los niños también reciben una alimentación y no comida chatarra. Reciben el aporte calórico que requiere una familia. Eso, como dijo usted, educación. Voy a hacer una pregunta a la psicóloga, al médico y a la doctora en educación. Porque lo conversábamos antes en la mesa y me llamó la atención el tema. Las escuelas de lenguaje, ¿qué son?
Bueno, ¿Eran necesarias? yo creo que para un segmento, un sector, quizás sí, efectivamente, si tienen, los que tienen algún tipo, pero podría haberse hecho de otra forma, porque también se puede en un jardín infantil tener algún especialista que apoye ahí, ¿te fijas? Y eso suficiente, porque separarlas así como un gueto es como algo que va quedando como los restos de la antigua educación diferencial, todos los niños con problemas para otro lado. Ahora, tantos niños, fíjate que en Chile para el año 2013 hay cerca de 130.000 niños en escuelas de lenguaje, o sea, es más que todo Integra, ¿no? Y un poquito menos que Junji. Entonces, ¿cómo pueden haber 130.000 niños con tanto problema de lenguaje en este Es país? raro. ¿No? Está extraño. Yo no quiero, porque no tengo antecedentes en cuanto, pero tengo empíricos de gente que te cuenta, la mamá que te dice cosas, ¿no? Pero cuando uno ve, ¿no?, niños absolutamente normales, como habla un niño a los 3 años con su lenguaje infantil, su jerga infantil, no es que tenga necesariamente un problema de lenguaje. Y la escuela de lenguaje más o menos nos cuesta al país 3 veces la subvención de un niño normal, o sea, normal en el ¿Y las sentido escuelas de regular. lenguaje son todas particulares? Son particulares, la gran mayoría. Son Hay algunas que subvencionadas. tienen... Son subvencionadas, por esta subvención, ¿te O fijas? sea, hay plata asegurada, no hay regulación para instalarla entonces. Hay una regulación, Hay pero... regulación y un desafío importante ahí que también hemos estado en conversaciones es poder, ojalá, Que sea de verdad. en el marco de que no sigamos diagnosticando a los niños con ciertos diagnósticos tan tempranos, donde recién el niño está en un pleno desarrollo. Por lo tanto, ahí, claro, se justifican en la medida en que tengamos diagnósticos que sean reales, certeros y hechos por profesionales. El mismo que entrega la oferta, la misma dueña de la escuela de lenguaje, tiene un fonoaudiólogo que determina si ese niño necesita o no entrar a una escuela de lenguaje. O sea, por lo tanto, parte. por cierto, entonces la autodemanda se fabrica ella, en sí misma. Entonces, la verdad es que aquí hay un problema. Ahora, tú decías una cosa, yo quisiera apuntar hacia allá. Hoy día necesitamos que nuestros niños lleguen a un jardín infantil, a una escuela, digámoslo así, con mayor cobertura, pero de calidad, en términos de lo que se planteaba, donde se le enseña alimentación. Si mira, los problemas de salud, tú me decías como médico, mira, los principales problemas de salud que tenemos hoy día, en el siglo XXI, obesidad, sedentarismo, si tú los tocas antes de los 6 años, enseñándole a alimentar, ¿verdad?, a que coman verduras y fruta. Estableces actitudes. Claro, a eso hay que hacerlo antes de los 6 años. Los chicos, cuando llegan al colegio, han de preguntar cuántas veces dejan los platos botados de la JUNAEP cuando llevan, ¿no, verdad?, los platos verduras y no llevan tallarines o no llevan arroz. Hay ahí un problema, ¿no, verdad?, que hay que resolver antes. Cumpleaños he ido, por la cercanía, perdón, la autorreferencia, acompaño a mi hija. Hay niños que piden agua. Claro. Agua, yo en mi vida se me habría ocurrido pedir agua. Ahora viejo menos, y es por otras razones. Claro. Y hay jardines que tienen sellos pedagógicos hoy día con estilos de vida saludable. Claro. Es decir, desde chiquititos los niños están aprendiendo hábitos, actitudes Y buena alimentación. y están recibiendo una alimentación más saludable. Y eso hay que hacerlo sobre todo con la gente más vulnerable. Pablo, si mira, tú decías la familia. Las familias, de repente, los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, donde de repente la persona recibe el salario mínimo, ¿no, verdad? La alimentación que puede recibir ese chico de calidad solamente la va a recibir en el jardín infantil. Claro. Ahí el afecto de repente lo recibe más en el jardín infantil que en otro lado, porque al final llega a la casa donde están los papás trabajando, lo colocan a mirar el televisor. ¿Te fijas? Casas que en general a veces, más allá de que se viendo un computador, ni siquiera hay un libro. Además hay que tener en cuenta una cosa, hay una obligación legal de parte de los educadores que en caso de que ellos tengan la mera sospecha de que un niño ha sido maltratado o está sufriendo abusado o el simple abandono, tiene la obligación de denunciarlo. Y eso es súper importante porque nos da, por lo menos, alguna persona que se preocupe de esos detalles. Hay una sobrediagnosticación, un sobrediagnóstico, la palabra mejor dicha, del llamado déficit atencional. Yo he leído por ahí que sale el experto, un premio Nobel, que dice no existe el déficit atencional,
pero pareciera que es lo más fácil. Pues. Váyame al niño, dele Ritalin y me lo trae calmadito. Yo creo que aquí psicóloga y doctor son los mejor para eso. Porque... Pero usted en la estadística nos ve que de repente se Sí, le pone por el mote supuesto. de algo. O sea, lo mismo que decíamos, tanto niño con problema de lenguaje, sin duda, tanto niño con déficit, o no serán las malas metodologías que se están aplicando, o no será que la escuela o el colegio donde van es súper aburrido y los niños se quieren escapar de todo eso. Porque en estos ambientes, ¿no? Sobreescolarizados, este niño, o sea, se supone que la escuela como institución debe adaptarse al niño y sus necesidades, y no un niño, ¿cierto?, que el cual tiene, por lo contrario, que responder a una escuela súper reglada, súper aburrida muchas veces, súper pasiva, que es lo que sucede muchas veces, ¿no? Entonces, habría que preguntarse realmente qué está diciendo. Yo, obviamente, creo que hay niños que deben tener efectivamente déficit atencional en niveles graves, pero muchas veces eso alerta sobre problemas metodológicos. Y vuelvo a lo que te decía antes, a este tema de la sobreescolarización de la educación parvularia, en que se confunde que su rol es un preparatorio, pero ya en el aspecto más clásico y del año medieval, más o menos, a la educación escolar, entonces teniendo niños haciendo palotes y otras cosas aburridísimas. Bueno, yo también me arrancaría y haría todo tipo de escándalos frente a eso. De ahí ¿no? la importancia de que la mejor manera de prevenir y ocupar esos recursos y habilidades que cada uno de los niños va desarrollando es precisamente jugar, jugar, jugar. Ahí los niños exploran, curiosean, hacen desarrollo de su motricidad, hacen deporte también, ocupan su energía durante el día en los establecimientos. Y eso efectivamente es como recuperar la importancia del juego, no solo hasta los 4 o 6 años, sino que también aprender a jugar, ojalá también en las escuelas, que también se está intencionando el poder avanzar en esa línea. Estos cambios, yo insisto, no son de un año para otro, son de largo plazo. ¿Usted comparte con el panel acerca de este llamado sobrediagnóstico? El niño lo motejan de inmediato de algo y le tratan de buscar si es que es Asperger o autista. Hiperkinético. Hiperkinético, que parece que es una palabra que está pasada de moda. ¿Comparte eso? Sí, claro. De repente hay bastante sobrediagnóstico, lo que decíamos, el sobrediagnóstico en las escuelas de lenguaje, hay sobrediagnóstico en distintas áreas, pero por cierto también, ¿no es verdad? Aquí me parece que hay que tener una política desde el punto de vista de integración en el nivel parvulario de la educación, del sector salud, porque si no logramos una cosa integral no sirve. Es decir, los jardines infantiles del futuro necesitan una mirada integral. ¿Cómo conseguimos la integral? Lo conseguimos con un programa como el Chile Crece Contigo, pero incorporando educación en todo su sentido: alimentación, actividad física, educación no con palotes, sino que a través de lo lúdico, del juego, no sobreescolarizando, una institucionalidad desde el Estado que sobre todo a las familias vulnerables le entregue esto en forma integral. Claro. Deme un segundito que tengo que ir a la pausa. Una pausa y ya estamos de vuelta. La hago cortita para aprovechar el tiempo. ¿Qué es el poder constituyente derivado? Es aquel cuyo ejercicio está regulado y limitado por la Constitución vigente. Vamos a ver. Estamos de vuelta y usted me acaba de decir que quiere tocar un tema. Tóquelo nomás. Sí, no, yo digo, tratando de resumir un poco, porque ya estamos más o menos acabando el programa, ¿por qué todo esto? Porque tenemos grandezas, tenemos limitaciones, ¿no? Fíjate que la educación parvularia, y esa es una de las líneas que trabajamos en la Universidad Central, la línea de investigación histórica y la línea curricular. En Chile tenemos 152 años de existencia. Casi nadie. ¿Lo sabía usted, señor diputado? No. Celebramos los 150 en la Plaza de la Constitución hace 2 años, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos estos desniveles tan tremendos? Yo creo que el problema ha estado en que nosotros no hemos sido todos, ¿no?, capaces de poner
el tema de la importancia del niño pequeño, pero en la sociedad entera, no solamente en la familia, no solamente en las instituciones que nos dedicamos a eso, no, sino en absolutamente en todo, en los medios de comunicación, en los museos, en los diarios, en las revistas, en el vecino que tiene que hacer algo, en el vendedor que está en la esquina. Armar una sociedad educativa a favor de los niños pequeños, para que no sea eslogan esto de que el niño es sujeto de la educación. Entonces, en eso, por lo menos nosotros, una línea que hemos trabajado bastante, me voy a pasar el aviso en la Casa de Estudio, en la Universidad Central, ¿no? Porque desde que formamos educadoras, posgrado y todo lo demás, lo que tratamos mucho es de crear este ambiente más propicio a reconocer la importancia de los 6 primeros años de vida, ¿no? Y eso hay que meterse en los medios de comunicación, por eso es que esta instancia es muy importante, en las columnas, en las cartas al director. La sociedad tiene que empezar a pensar lo que está pasando en este niño pequeño, que tiene que dedicarle tiempo, amor e inteligencia, porque hay conocimiento sobre eso, ¿no? Eso para mí sería un poco como, claro, los guaguas no marchan, pero las familias sí. En Chile, ¿cómo salió la ley de la Junji? Con el Caupolicán lleno de mujeres y algunos varones en esa época pidiendo por una ley de jardines infantiles. O sea, los niños tienen padres y los padres no siempre demandan por calidad, ¿cierto? Piden por el jardín, el centro, pero calidad. Y calidad es multifactorial y tiene que ver con la educadora, tiene que ver con los ambientes, con los materiales, con la supervisión, con las interacciones afectivas y cognitivas y con un buen programa educativo. Uriel, quisiera pedir algún tip sencillo de que, ¿qué le pedirías tú a los papás, en el fondo, para que el apoyo sea un verdadero apoyo y no que te echen a perder un niño con lo que tú estás tratando de hacer allá y después llega a la casa, te invento, le quieres inculcar la autonomía para comer y en la casa le dan en la boca? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tú ves en lo sencillo, en lo cotidiano respecto a los padres? Lo importante es, lo primero que yo le diría a un papá y una mamá es ver a su hijo, a su hija, con todas sus necesidades y sus potencialidades. Recuperar los espacios de juego, el juego espontáneo en el hogar, en la familia, jugar con los niños, con tus hijos, es tremendamente importante. Ocupando lo que tenemos hoy día al alcance, lo que tenga la familia, llevarlo, rescatar esos espacios de juego en los espacios públicos, en las plazas también. Conversar abiertamente y no decirle aquello que tiene que hacer, sino que preguntarle, involucrarlo en esta primera etapa en preguntas tan importantes para ello como, por ejemplo, hoy día, ¿qué quieres comer? ¿Qué te gustaría comer hoy día? ¿Cuáles son los vegetales? Ir jugando con él a través de preguntas es una muy buena opción y lo más importante es visibilizar a los niños en el hogar. Eso es tremendamente importante. Hoy día los niños tienen opinión. Hoy día los niños nos cuestionan aquello que también estamos haciendo. ¿Por qué tú ves televisión hasta tan tarde, mamá, si a mí me pides que me acueste más temprano? Decirle, porque soy la mamá, ya no sirve. A ver, ¿y por qué tú tendrías que ver televisión hasta más tarde? ¿Te parece que lo hagamos en otro día? ¿Qué te gustaría ver a ti? Preguntarlo, involucrarlo en las decisiones del hogar es lo más importante. Democracia en el hogar. Espacios democráticos y espacios donde el niño sea reconocido como sujeto de derecho. Y eso significa visibilizarlo desde que está en el vientre materno. Y dedicarse a él. O sea, hay que dedicarse, sacarlo a pasear. El Estado debe preocuparse del niño. El Estado tiene una función innegable para el desarrollo de la sociedad. Y si no lo viabiliza, ¿no, verdad? Es imposible. Si no lo visibiliza, es imposible. Por eso yo diría que nuestros ministros, todos, tenemos que ser capaces en algún minuto de decir, mire, hagamos política para 20 años más. No para la persona que va a votar en la próxima elección, sino que para el que va a votar tal vez en 4 o 6 elecciones más, para que esa persona, ¿no verdad?, tenga espacios, ¿no verdad?, de desarrollo de democracia y de sus capacidades en términos, ¿no verdad?, amplios, que no lo dejemos, ¿no verdad?, estancado en el lugar donde vive simplemente porque no fuimos capaces como Estado de entregarles las capacidades para que su potencialidad se desarrolle en forma plena. Y yo creo que hay un punto muy importante. Claro. Y aunque sea utópico, pero también hay que pensar en la forma de vida de la familia chilena. Claro. Esto que trabajamos 80.000 horas, que no hay tiempo, que llegan todos cansados en la noche, a lo mínimo, ¿no? Entonces necesitamos tiempo y amor,
¿no? Como decíamos, para atender a estos niños. Y eso es calidad de vida, eso es país desarrollado. Entonces, que nosotros que tratamos de avanzar a eso, pero Partamos no lo del hacemos origen. mucho. Oriel, ahí tienes la cámara número 3. 30 segundos, tienes libertad de expresión para hablar de lo que tú quieras. Hemos avanzado sustantivamente en educación parvularia. Ha sido una apuesta concreta de largo plazo de la presidenta Bachelet. Por eso estamos construyendo más jardines y más salas cunas, y los invito a que puedan visitar jardines de Integra, de Junji, para que ustedes puedan por sí solos ver aquello que estamos avanzando en calidad educativa. Diputado, ahí tiene la cámara número 3, toda suya de esta expresión. Mira, solamente yo diría que lo más importante es la etapa de vida entre los 0 y los 6 años. Esa es la etapa más importante, y a los papás que están viendo el programa, lleven a sus hijos a los jardines infantiles. Y si no hay cerca de su hogar, presione para que exista jardines infantiles, busque, presione, hagamos, ¿no verdad?, un esfuerzo para que nuestros niños más pequeños en el futuro sean, ¿no verdad?, y tengan todas las potencialidades que muchos de nosotros no tuvimos hoy día. Mira, fue experta en modelos curriculares, perspectiva curricular holística. Habló siempre de comunidad educativa, porque integraba todos los procesos. ¿De quién estoy hablando? Bueno, yo voy a tomar mis segundos para hablar de una gran maestra, no sé en qué cámara estoy. La 2. La 2. La profesora Viola Soto Guzmán, Premio Nacional de Educación de Cuando Volvimos a la Democracia, que tuve la alegría que se le avisó a ella cuando estaba en la Junta Nacional de Jardines Infantiles presente, estaba haciendo un taller con educadoras de párvulos para mostrar un poco los vínculos. Falleció esta madrugada. Esta es una noticia muy triste para los profesores, porque la profesora Viola Soto, una maestra de maestros, ¿no? Habrá sido docente de no sé cuántos miles y miles de docentes, desde educación parvularia hasta educación superior. Yo creo que en eso el gremio de profesores entramos en duelo, ¿no? Mañana van a ser sus funerales, y yo invito a las autoridades de nuestro país, como Premio Nacional de Educación que fue, ¿no? Hasta todos los profesores, ¿no?, que asistamos a su funeral y la honremos como se merece. Una gran mujer, una gran profesora, una gran madre, y doy mi pésame a toda su familia. Quiero agradecerle el haber conversado con nosotros. Sé que usted está muy afectada, sí, y por eso quisimos darle estos segundos. Así que muchas el gracias. Premio Nacional de Educación son esos premios y esos reconocimientos que a veces a lo mejor no son titulares, mañana a lo mejor no va a ser titular, va a salir chiquitito, pero son cosas importantes. Igual que en este programa quisimos hacer un tema país. Nosotros no buscamos rating ni sintonía, sino que buscamos ser un aporte, y creo que la próxima inversión, o la inversión del presente, es en los niños. Lo digo a título personal. Y por de pronto, la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Central, en conjunto con usted, doctora, así es, quieren programar en fecha próxima un seminario, clase magistral, conversatorio, como ustedes quieran. Que ahí no le tengo esas definiciones yo, porque soy triste. Sí, no. Muchas gracias, nos encontramos el próximo fin de semana. Gracias.